Frecuencia con datos agrupados. Tablas de frecuencia con datos agrupados. Tabla de frecuencia con datos agrupados. Tabla de frecuencia con datos agrupados. Repito, tabla de frecuencias con datos agrupados. Verán, esto no copiarán solamente para recordar lo que vimos en la clase anterior y de antemano verán también la clase que vamos a ver hoy día. Esto no tiene nada que ver con el deber que les subo el día de hoy, ¿no? El deber que les voy a subir es en base a lo que vimos la semana anterior, ¿no? Que eran tablas de frecuencias sencillas. Y recordemos que lo que vimos la clase anterior decíamos que la tabla de frecuencia contaba con los siguientes elementos. Los datos, ¿sí? Las marcas, la frecuencia y la frecuencia total. Aquí, en cambio, para nuestro tema del día de hoy, sí que es tablas de frecuencia con datos agrupados. Aquí vamos a desechar las marcas, ¿no? En el momento que vayamos armando. Si estamos de acuerdo. Entonces, aquí verán, esto, repito, ya vimos la semana anterior y en base a esto es su deber, ¿no? Lo que vimos la semana anterior. Y lo que vamos a ver hoy día, eso hemos de terminar entre hoy día y el día jueves. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Sí, Entonces, sí. repito, no, mijos, la clase del día de hoy no tiene nada que ver con el deber que desde subir ahora en la tarde, que es en base al tema anterior. Y entonces el título, ¿no? Ya les dije, tabla de frecuencia con datos agrupados. Y ahí ponemos, esta tabla se elabora, esta tabla se elabora cuando tenemos más de 20 datos. Cuando tenemos más de 20 datos. Coma. Y se procede de la siguiente manera. Y se procede de la siguiente manera. Para hallar los intervalos. Y se procede de la siguiente manera para hallar los intervalos. Entonces, repito, verán, dice que esto se hace cuando tenemos más de 20 datos. Y se sigue un proceso, ¿sí? Para elaborar este tipo de tablas con frecuencias de datos agrupados, ¿sí? Se procede de la siguiente manera, pero hasta hallar solamente los intervalos, ¿no? Ya. Punto aparte, y ponemos como título. Y ahí ahora sí ponemos como título. Dice lo siguiente. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Datos
para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Número 1. Determinar el rango. Número 1. Determinar el rango. ¿Y ahí en qué consiste esto? Ahí está, ya ustedes están viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Dice que está dado por la diferencia o la resta entre mi dato mayor menos el dato menor. Sencillito, ¿no es cierto? De la información que yo reciba, ¿sí? ¿Qué hago para determinar el rango? Cojo mi dato más grande y le resto menos el dato más pequeño. Y de esa manera yo determino el rango. Paso número 1, determinar el rango. Dato mayor menos el dato menor. Siguiente. Dice que yo tengo que determinar el número de intervalos. Número de intervalos. Y aquí nos dice que nos sugiere que nosotros nos guiemos en esta tabla y que en base al número de datos que tenga mi información, yo determino el número de intervalos que me recomiendan. Y vamos copiando la tabla, ¿no? Ahí ven que dice que si yo tengo de 20 a 50 datos, si van observando, ¿no? De 20 a 50, dice que me recomiendan que yo utilice 6 intervalos. Entonces, así yo voy, si esta parte de aquí no, yo voy identificando lo que me dice el paso 2, el número de intervalos. Y vamos copiando. Viene de 51 a 100, de 101 a 200. Amiga, ahorita de... ¿Qué pasó, amiga? Ahorita veo tu llamada. De 101 a 200. Sí. Ahí corregirán, dice de 201 a 500, ¿no? Ahí está mal. De 201 a 500. De 501 a 1000. Y luego dice más de 1000 datos, ¿no? Y a su lado derecho nos indica el número de intervalos que nos recomiendan. Que eso necesitamos para el paso número 2. Aquí darás en cuenta ya cuando hagamos ejercicios que estos de aquí son intervalos, ¿verdad? Los de aquí. Ya les voy a indicar. Estos son los intervalos. De 20 a 50. Estos de aquí, vean. Y si ven que para ir al otro intervalo, aumenta siempre en 1. Con el siguiente, ¿no? 51 a 100. El otro ya va con 101. Pero después ya vamos viendo cuando hagamos ejercicios. Entonces, repito, verán, determinar el rango. ¿Cómo determino el rango? Restando el dato más grande menos el dato más pequeño. Paso 2. Tengo que determinar el número de intervalos. Para yo determinar mi número de intervalos, me guío en esta tabla. Si estamos de acuerdo, ¿no?
Me avisan para continuar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Le vayan copiando y ahí vamos al siguiente paso. Y verán, el siguiente paso dice que yo tengo que determinar la amplitud. Ya, paso número 3. Ahí dice, ¿no? Determinar la amplitud. Dice que se representa con la letra mayúscula A. Sí, esa es la amplitud. Y como ven ustedes ahí en la definición, nos guiamos en el paso 1 y paso 2. Dice que la amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. La amplitud ha sido igual al rango dividido para el número de intervalos. Ya verán, y aquí, ojo, ¿no? Esto es bien importante. Ahí dice, ¿no? Coma, se aproxima de acuerdo a cómo se reciben los datos. Se aproxima de acuerdo a cómo se reciben los datos. Y verán, ¿qué significa esto? Esto es bien importante, ¿no? Y entonces en el momento que yo ya determino la amplitud, guiándome en el paso 1 y en el paso 2, y supóngase, verán aquí, dice que siempre a la amplitud se le tiene que aproximar, ¿no? Ya. Pero en base a los datos que yo recibo. Verán, si es que mis datos me dan números enteros, ¿sí? Entonces yo a mi amplitud le tengo que aproximar en números enteros. Si los datos de mi información, en cambio, me dieran con decimales, entonces yo a mi amplitud le tengo que aproximar de acuerdo al número de cifras decimales que tenga yo en mi información. Eso es bien importante, verán. Supóngase, yo les digo que si es que a mí me dan la información con números enteros, me dan los datos, ¿sí? Ya al hallar la amplitud, me dio que la amplitud es 5,8, por ejemplo. 5,8, ¿sí? Y mis datos me dieron números enteros. ¿Cuánto valdría la amplitud? ¿Cuánto valdría? 6. Eso, correcto. Porque, eso digo yo, mis datos, yo estoy recibiendo con números enteros, ¿no es cierto? Y si dice que hay que aproximar, yo tengo 5,8, entonces mi amplitud será 6. Suponga sencillo, digo, la amplitud me da 3,4. Tengo que aproximar, ¿cuánto me dará eso? 3. Eso, correcto, 3. Si es que me estuviera dando mis datos de números enteros, ¿no? Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Sí está entendido hasta ahí? Paso número 4. Dice, los intervalos se ponen en orden ascendente. Los intervalos
se ponen en orden ascendente. Lo que ya sabíamos, ¿no? Siempre de menor a mayor, o de más pequeño a más grande. Los intervalos se ponen en orden ascendente. Siguiente paso. Cuando un intervalo termina con valor, dice que el próximo intervalo debe ir con el siguiente valor. Entonces, lo que les decía yo que tomen en cuenta en el paso número 2, si recuerdan que era de 20 a 50 datos, eso se llama intervalo. De ahí el siguiente, como terminó en 50, el siguiente comienza con 51 a tanto, de acuerdo a nuestra amplitud, ¿no? Eso ya vamos viendo en ejercicios. Entonces, cuando un intervalo termina con valor, el próximo intervalo debe ir con el siguiente valor. Es lo que acabo de explicar desde este momentito. Siguiente. Ya nos indica que un dato debe pertenecer a un intervalo nomás, ¿no? No debe estar en dos o más, solo en un intervalo. Por eso dice, cada dato debe ser asignado a un único intervalo. Ya verán, y en base a este proceso, ya hacemos un ejemplo, ¿no? Ponemos ejemplo de aplicación o ejercicios de aplicación. Y van llenando, ¿no? Ahí tienen, ustedes llenen y ya vamos resolviendo. Listen. Listen.
Me avisan si ya podemos continuar. En el literal C, ahí corregirán, nos dice, ¿cuál es el intervalo que tiene mayor? Mayor dice, ¿no? Mayor número de estudiantes. En el literal C. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor número de estudiantes? Sí, podemos ya. Me avisan si ya podemos continuar para empezar a resolver. Sí, listo. Ya, entonces verán, ahí tengan ustedes pendiente la tabla y empezamos, ¿no? Ya, primerito. ¿Cuántos datos tiene mi información? 36. 17. Eso. Y empezamos con nuestro proceso. Y entonces verán, pilas, ¿no? ¿Qué decía primerito que nosotros tenemos que determinar? Vayan a su proceso, ¿qué decía? El rango. Eso, decimos entonces rango. Es igual. Es bien sencillito, verán. Solamente la parte teórica, eso es lo importante. ¿Qué decía en la parte teórica? Es la resta entre quiénes. Del mayor dato menos del menor. Eso, correcto. Ahí tienen su tabla. Vayan observando y me dictan. Dice al dato mayor. ¿Cuál será mi dato mayor? 170. Ya veamos, 170. No, si parece que hay otro más. Observen bien. 174. Eso, ese es de mayor. 174 menos el dato menor. Así mismo vayan buscando en su información. Vamos viendo 148. eso, 148.
de manera que el rango, ¿sí? Ha sido igual a si restamos nos da 26, ¿no? Sí. Ya, entonces, ya está, vean el paso número 1. Dato mayor menos dato menor, y eso equivale al rango, que en este caso ha sido 26. Ya, ¿qué nos decía el paso número 2? Que determinemos el número de intervalos. Ya, y decía ahí en la parte teórica que nos guiemos en la tabla que nos dio. De acuerdo al número de datos, los intervalos que nos aconsejan que utilicemos. Como ya me dijeron que teníamos ¿cuántos datos? 36. Ya, por lo tanto, yo me guío en la tabla. ¿Cuántos intervalos tengo que utilizar? 6. Eso, verán que eso es una sugerencia nomás, ¿no? Ahí nos ayudamos, ya vamos a seguir viendo. Por lo tanto, en base a mi número de datos que yo tengo de la información recibida, mi tabla me dice que me aconseja que utilice 6 intervalos. ¿Preguntas hasta ahí? Paso número 3. Nos dice que tenemos que hallar la amplitud. No se olviden lo que decía ahí, que se representa con letra mayúscula A. Y decía que era igual a ¿qué? Que decía ahí, vean en la teoría, la amplitud es igual ¿a qué era igual a amplitud? Al rango dividido para el número de datos. Número de Intervalos. intervalos. Por lo tanto, en este caso, rango que nos dio ¿cuánto? 26. 26, eso dividido para el número de intervalos. 6. Eso, correcto, 6. Ahí ustedes ya vayan trabajando. Cogemos y dividimos 26 para 6. Sería 4 por 6, 24. Nos da 4, ¿cuánto nos da? 4,7. 4,3, ¿ya? 3. Ya. Pero ahí, yo les decía también que se debe tomar en cuenta que siempre se aproxima a la amplitud, no, siempre aproximar. Y en base a qué yo aproximo, en base a los datos recibidos. Mis datos que recibimos eran números ¿qué? Números enteros, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aproximo, ¿cuánto valdrá mi amplitud? 4. Correcto. 4. No se olvidarán que yo para poner al inmediato superior, la cifra de los decimales debe ser 5 o mayor de 5, ¿no? Ahí yo aproximo. Cuando yo tengo 4, 3, 2, 1, como está aquí 4,3, ahí no va el inmediato superior, ¿no? Se queda simplemente en 4. ¿Entendido hasta ahí? Si estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes. Sí. Ya verán, para poder continuar ya. Y ahora sí vamos a elaborar nuestra tabla. El paso o literal A que decía,
elabore una tabla de frecuencia con datos agrupados. Entonces vamos ahí, preguntas. En mis datos, ¿qué estoy recibiendo yo como datos? Lo que copiaron el cuadrito, ¿qué se recibía? Estaturas en centímetros. Eso, ponemos ahí entonces estatura. Y recuerden que decíamos que ¿qué omitíamos? Al inicio que dijimos para estas tablas, omitíamos las marcas, ¿no? Y directamente poníamos nuestra ¿qué? Nuestra frecuencia. Ya, y aquí es lo nuevo, verán. Recuerden que en mi primera columna ahí van mis datos. Mis datos que en este caso nos estaban dando por medio de las estaturas, ¿no es cierto? Ya, y siempre que decía ahí va de menor a mayor. Entonces, ustedes ya identificaron eso. ¿Cuál es mi dato menor? 140. Eso, 100, verán, irán analizando bien porque ustedes ya pueden hacer luego esto, 148, ¿sí? Y ahí voy formando mi intervalo, vean. A mi dato menor, yo le sumo la amplitud. ¿Cuánto era que nos dio la amplitud? 4. Eso, 4. Verán, escucharán. Se le suma 4, pero incluido al 148. Incluido ese dato. Entonces, toma en cuenta el 148, ¿no? 148 iría 1. Luego vendría 149, ¿irían cuántos? 2. Luego vendría 150, ya irían 3. Y luego vendría 151 y ya estarían 4, que era mi amplitud. Incluido el 148. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo porque esta es la clave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va de 148 a 151, mi primer intervalo. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Repito, verán, al dato menor, yo le sumo la amplitud que hallamos en el paso 3, ¿no? Sí, pero va incluido mi dato menor, el 148. Ya, ahora verán, el siguiente. Recuerden que decíamos que el siguiente, ¿con cuánto comenzará mi siguiente intervalo? Ahí les decía en el paso número 4, creo que era 5. 152. Eso, correcto. Como termina en un número 151, el siguiente va con el que le sigue, que sería ¿cuánto? 152. Ya, pilas. Incluido el 152, yo le sumo mi amplitud. ¿Cuánto me dará? 150. ¿Cuánto? 155. Correcto, muy bien. ¿Sí lo entendieron ahí? Esa es la clave. 155. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Ya, siguiente intervalo, les escucho. 156. Ya, 156, ¿hasta dónde? 159. Correcto.
Verán que por ahí decía en el último paso, creo que era, que todos los datos de mi información deben constar en los intervalos, todos, ¿no? Ya sigamos. ¿Cuál sería el siguiente? 160.